buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Lux, por si no me conocíais, y muchísimas gracias de verdad por el apoyo que está recibiendo el canal. Si os gusta este contenido, por favor suscribiros y darle un fuerte like, que es completamente gratis, y aunque no lo crees, a mí me ayuda muchísimo, ¿vale? Muchísimo si os gustan estos vídeos. Hoy os voy a traer un caso bastante espeluznante. Es el caso del verdadero Barba Azul, ¿vale? No sé si conocéis el cuento de hadas de Barba Azul. Un cuento bastante interesante, sobre todo la versión original. Y bueno, hoy vamos a hablar de Henri Désiré Landru. Antes de empezar con el vídeo, os voy a decir, este caso es francés. Mi francés es nulo, ¿vale? Mi francés es nulo. No es poquito como el italiano, no, este es nulo. Así que por favor, disculpar si alguno de los nombres los pronuncio mal, pero es que es francés, ¿vale? Y bueno, sin más, empezamos con el vídeo. Henri Désiré Landru nació el 12 de abril de 1869 en la ciudad de París. Su padre era fogonero y su madre costurera. Su infancia fue buena y la verdad es que Landru sacaba muy buenas notas. Su vida era humilde, pero Henri soñaba con una vida de lujos. Henri intentó ganarse la vida de forma honrada. Sus primeros trabajos fueron como vigilante de un garaje y como administrativo, pero estos trabajos no le reportaban el dinero que Landru quería ganar para llevar su vida de lujos. En 1889 cometió un error, y es que dejó embarazada a su prima hermana, que se llama Marie Reni, y cuando las familias se enteraron le obligaron a casarse con ella. Esto sumió a Henri en una profunda melancolía, ya que no quería casarse con la chica. A pesar de esto, tuvo 4 hijos con Marie y la acompañó hasta el final de sus días, a pesar de los crímenes que cometió. La gente que conocía a Henri le describían como una persona simpática, dulce, atento y sin ningún tipo de vicio, como puede ser la bebida o el tabaco. En 1902, Henri todavía no había cumplido su objetivo de tener una vida llena de lujos y decidió intentar ser inventor, pero no tuvo demasiado éxito, así que decidió probar con una vida un poco menos honrada para ganarse la vida. Fue entonces cuando un día, leyendo el periódico, le llegó la inspiración. Leyó un anuncio de clasificados en el que una mujer pedía a un hombre que la acompañara hasta el fin de sus días a cambio de su patrimonio. Tenéis que tener en cuenta que por esta época los periódicos eran como el Tinder de la época. Henri quedó con ella y la embaucó con su labia que tenía, y la mujer aceptó tener una relación con él. Henri le robó 20.000 francos y desapareció con ellos. La mujer evidentemente le denunció y rápidamente dieron con el paradero de Landru. Fue condenado a pena de cárcel, pero antes de entrar en prisión, porque parece ser que tardó un poco en entrar a prisión después de esta condena, fue cometiendo otra serie de estafas usando el mismo método, pero siempre acababa denunciado y condenado. En 1909 entró en la cárcel ya con 3 condenas firmes. Por aquella época la madre de Landru ya había muerto y su padre, viendo en qué se había convertido su hijo, acabó quitándose la vida. En los 5 años que Landru estuvo en la cárcel, se dio cuenta de que si seguía haciendo sus estafas como hasta ahora, siempre acabaría en el mismo sitio. Así que decidió que lo mejor era no dejar a sus víctimas con vida para que no pudiesen denunciarle. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, lo que le vino a Henri Landru muy bien, ya que había muchas viudas solas en París en París y en toda Francia, y Francia además se sumió en una confusión y no, aunque desaparecía gente, pues no estaban seguros de si había sido por la guerra, sino estaba todo el país en un estado de guerra, que tenía muchísima confusión. Había muchísimos desaparecidos y esto para Landru le vendría muy bien porque sería más difícil que le capturaran. Landru decidió entonces poner él mismo un anuncio en un periódico diciendo que era un viudo y que necesitaba la compañía de una mujer. Como había tantísimas viudas en Francia, este anuncio recibió muchas respuestas. Landru investigó a sus posibles víctimas y por supuesto eligió a las que tenía dinero para poder robarles. El modus operandi de Landru era muy sencillo. Decía que venía del norte y que su ciudad estaba ocupada por los alemanes.
por lo que conseguir los papeles para poder casarse era muy complicado y que la boda se iba a tener que ir retrasando. Landru conocía a una mujer, la engatusaba con su labia y como la boda se retrasaba por el tema de los papeles, la viuda se iba a vivir con él y le iba dando poco a poco el control de todos sus bienes. Cuando Landru tenía el control de todo, este la mataba para quedarse con todo el dinero y se iba a por la siguiente. Es así cuando conocemos a su primera víctima reconocida, que fue Madame Cochet, que tenía un hijo llamado André de 17 años. Henri le dijo a esta mujer que era inspector de correos y que le habían trasladado por la ocupación alemana. Henri en esta ocasión adoptó el nombre de Raymond Diard para proteger su verdadera identidad, ya que también en ocasiones anteriores pues la habían pillado por dar su verdadero nombre. Henri le pedía dinero continuamente a Cochet, quien al principio no se daba cuenta de la cantidad pasmosa de dinero que este hombre pues le estaba pidiendo. Pero cuando esta mujer se dio cuenta, Henri decidió matarla a ella y a su hijo para así evitar la denuncia. La segunda víctima se cree que fue Thérèse Labourgine, de 47 años. Era una mujer encantadora y le dijo a sus amigos que se había enamorado de un ingeniero que se apellidaba Dupont. Este obviamente era Landru. Y como los papeles de la boda pues se retrasaban otra vez, Thérèse decidió mudarse con Dupont en 1915. Pero después de mudarse nadie volvió a ver a Thérèse. La tercera víctima confirmada es Madame Poulin, de 54 años. Fue vista por última vez el 2 de agosto de 1915. El error que cometió Landru por esta época es que se dejaba ver con las viudas y que incluso llegaba a conocer a amigos y familiares de estas, con lo cual se tenía que mudar constantemente y además cambiar su identidad, porque si le encontraban pues le podrían denunciar. Además que cuando se mudaba con las viudas siempre salía un humo espeso y negro de la chimenea de la casa de Landru, y además este humo pues evidentemente llamaba bastante la atención. En 1915 decidió mudarse a Gambé, a 40 kilómetros de París. En esta casa Landru mandó instalar un gran horno. La siguiente víctima confirmada fue Anna Berthe Eon, que se la vio por última vez el 8 de diciembre de 1915. La próxima se cree que fue Anne Colomb, de 44 años, que se la vio por última vez el 25 de diciembre de 1915. Durante los 4 años que duró la guerra, siguió con el mismo modus operandi, cambiando de identidad y de casa alquilada para que no le apresaran. Aunque estaba con estos asuntos, Landru seguía siendo un marido y un padre ejemplar. Su modo de actuar siempre era el mismo: conquistaba a las viudas, se hacía con el control de su dinero y después las estrangulaba, las descuartizaba para posteriormente quemar sus restos para poder eliminar todas las pruebas. La siguiente víctima reconocida fue Célestine Busson, una viuda con mucho dinero. Esta mujer tenía un hijo y la que dejó al hijo con la hermana de esta para poder mudarse con Henri. Fue vista por última vez el 19 de agosto de 1916. La siguiente víctima fue Josephine Jaume, de 38 años, que desapareció en 1917. Cuando desapareció, los vecinos de Gambé vieron un gran humo negro saliendo de la chimenea de Landru, pero aún así ninguno llamó a la policía. La siguiente víctima fue Anne-Marie Pascal, de 33 años, y la siguiente Marie-Thérèse Marchandier, que era bastante conocida porque era animadora del ejército y tenía muchos amigos y contactos. Cuando desapareció en 1918, todo el mundo se preguntaba dónde estaba. Por este motivo, Landru decidió ser todavía más cuidadoso. Henri además era muy meticuloso. Este tenía una libreta negra donde apuntaba el nombre y los apellidos de la mujer. Incluso apuntaba cuándo comenzaban a salir y también se dice que apuntaba las herramientas que había utilizado para acabar con la vida de estas mujeres. Y para que las familias no sospecharan nada, también Landru les mandaba flores. Landru cometió un gran error, y este fue enamorarse locamente de una dependienta de 23 años llamada Fernandez Sagré, y se dejaba ver muchas veces con ella en público. Si os acordáis, la hermana de Madame Colomb, una de sus víctimas, al no saber dónde estaba su hermana, fue preguntado por todos los sitios imaginables hasta averiguar dónde estaba, y la consiguió, ubicar, no a ella, sino a alguien que la había visto, con un hombre con una gran barba llamado Dupont. Evidentemente, esta persona era Landru. La barba de Landru era muy característica y algunos de sus conocidos les llamaban barba azul, como os he comentado al principio del vídeo.
La descripción de Landru o de este supuesto Dupont llegó a la policía y más tarde, cuando llegó otra denuncia de un familiar de la desaparecida, se volvió a dar la misma descripción del hombre. Esto hizo que el inspector Belin cogiera el caso y revisara a fondo toda la información de la que disponía. Se dio cuenta que la segunda denuncia mencionaba una tienda de la Rue Rivoli. Belin fue al comercio y el dependiente describió a la perfección a Landru, ya que según sus propias palabras, esa barba era inolvidable. Landru había dejado una tarjeta suya en el comercio con el nombre de Lucien Guillet, que era otro de los nombres que utilizaba, y la dirección de 76 Rue Rochamchouart. Perdón de verdad por mi pronunciación en francés. Belin se dirigió a esta dirección y se encontró con Landru y su nuevo amor. Lo detuvieron y rebuscando entre sus pertenencias encontraron la libreta negra de la que os hablé antes. Y conocieron su verdadera identidad y comprobaron los nombres de la libreta. Se dieron cuenta de que 4 de los nombres que aparecían en ella eran personas desaparecidas. Landru confesó que tenía una casa en Gambais y cuando registraron la casa se encontraron con 295 huesos humanos a medio quemar, piezas dentales de oro y 1,5 kilos de cenizas que posiblemente era de sus víctimas. Fue juzgado y durante el juicio se vio que Landru era un ser altivo, egocéntrico y burlón. Parte de su declaración fue textualmente, os voy a leer: me están procesando por haber matado 10 mujeres, cuando en realidad he conocido a cientos de ellas. Son muy generosos en este tribunal. Puede que estafador, eso sí, lo admito, pero asesino no. Ellas estaban solas, sin nadie. He sido yo el que les ha dado algo de esperanza, un cariño que necesitaban. Las he amado, les he sacado dinero, sí, pero no las he matado. Yo no haría eso. ¿Qué ha sido de ellas? No lo sé. Es increíble, pero ¿pueden desaparecer tantas mujeres sin dejar rastro? ¿Se habrán esfumado? Pero yo no he hecho nada. Que me traigan las pruebas. Como veis, si buscáis además en internet podréis ver partes del juicio con unas declaraciones bastante escandalosas de este señor. El 30 de noviembre de 1921, tras no admitir absolutamente nada en el juicio, acabó siendo sentenciado a la guillotina. Se sabía que había matado sin dudas a 10 mujeres y a un hijo de ellas, André, del que os he hablado anteriormente. En la libreta había 200 nombres, con lo que se cree que sus víctimas pudieron ser muchas más. Pero no se encontraron los cuerpos ni pistas suficientes para poder juzgarle por estos crímenes. Cuando se escuchó el veredicto, ni se inmutó. De hecho, cuando le sentenciaron, se giró a su abogado, que era un criminólogo bastante reconocido de la época, que apenas había podido hacer nada por la cantidad de pruebas que pesaban sobre Landru. Y le dijo que si alguien podría haber hecho algo, ese era él y que no se preocupara, y le dio la enhorabuena. Landru murió el 25 de febrero del año 1922 en el patio de la cárcel de Versalles. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Landru sí que mató a más mujeres o que realmente simplemente alardeaba de que lo había hecho? Bueno, no que lo había hecho porque él nunca reconocía nada, pero sí que dio a entender en el juicio, por ese fragmento que os he leído, que él conocía que conocía a cientos de mujeres. Y se puede entender que, pues a lo mejor, pues sí que pues les hizo cosas. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que solo alardeaba o que realmente las mató? De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejarme un fuerte like, suscribiros si no lo estáis y por favor dejarme un comentario diciéndome qué casos queréis que os traiga, qué os ha gustado más, si queréis que mejore algo, lo que sea, me lo dejáis abajo en comentarios que yo os leo a todos. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!